Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Valora Radio. Estamos el día de hoy con un invitado increíble. Muy contenta de tenerlo aquí, al maestro Tomás Alfonso Regalado Núñez. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Sofi. Me es siempre encantador participar de gente que se apasiona de temas que trascienden, ¿no? Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y les platico, queridos amigos de Valora Radio, que Tomás actualmente es el CEO de ARI Corporativo, es director del Centro Privado de Justicia Alternativa número 64 y además es el coordinador de la Comisión de Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Barra Mexicana de Abogados de aquí, Jalisco. Tomás, qué gusto tenerte aquí. Un placer. Gracias por la invitación a Valora Radio. Creo que de los temas que se nutren, todos los programas que veo que trascienden en este espacio, siempre tratan de tocar lo más importante, que es el ser humano, ¿no? Así es. Y desde lo que nos toca hacer como, regularmente, les digo ahora más como mediadores que como abogados, es tocar a las personas para que transformen sus vidas, ¿no? Entonces, un poco, ya platicaba contigo detrás de micrófonos, la importancia que tiene no solamente trabajar desde un modelo de negocio, sino desde algo que nos haga sentir bien como comunidad, ¿no? Exacto. Eso es lo que me ha llevado, y a veces me imagino así, Sofía, me imagino, hace 10 años, yo tengo 10 años como mediador. Sí, justo te acaban de dar la medalla de 10 años por parte del Instituto de Justicia Alternativa. ¡Qué correcto. Bárbaro! ¡Wow! Y para mí es algo, son de esas cosas que simbolizan un poco más. Exacto. Y yo me veo como hace 10 años cuando estaba en las filas de atrás, en los auditorios, yo decía, veía los grandes transformadores sociales y decía, a mí me gustaría algún día estar adelante, ¿no? Pero adelante desde la parte del éxito que transforma. De hecho, después sí tienen oportunidad de ir también al Spotify, bueno, al podcast de la Barra Mexicana. Tenemos ahí también participación con algunos colaboradores, y lo que trato de tocar es, detrás del profesionista, ¿qué haces para transformar tu entorno, ¿no? Ese éxito estuvo, si tiene oportunidad después, ahí a mi buen amigo Carlos Burguet, después también le mando un saludo. Saludo. Él tiene también otro podcast y habla del éxito que transforma, y yo le decía, oye, ven, ¿no? ¿Cómo te transforma a ti el éxito de los demás? Exactamente, y justo lo que comentas, Tomás, que nosotros como mediadores, queriendo aportar nuestro granito de arena para dar a conocer a todas las personas, a nuestros amigos de Valora Radio, lo que son los métodos alternos, ¿no? Correcto. Y lo platicábamos, cómo nació este programa de La Justicia Real es Posible, y justo fue con esa esencia, ¿no? De poder aportar, de poder apoyar y de poder transmitir qué son los métodos alternos. Platícanos tú cómo los pudieras definir. ¿Cómo los defino? Desde la parte más práctica, yo defino que son formas en las cuales, nuestro entorno debe de creer que al tener un problema, un conflicto, puede acudir sin que sea violento el encuentro de las partes y que el resultado sea florecedor, ¿no? Wow. Esa parte me parecía una explicación menos teórica, ¿no? Menos técnica, Menos ¿no? técnica. Pero cuando alguien de nuestro auditorio que no es abogado, que no Exacto. está relacionado con los sectores jurídicos, yo le diría, cuando tú pienses o te transmiten a ti o te pregunten, oye, ¿a qué fuiste? No, fui a mediar, fui a conciliar. Yo les digo, tú visualiza que hiciste algo desde lo que te toca hacer en la parte del conflicto para transformarte y para dejar eso atrás. Me parece que esa debe ser una de las definiciones que podríamos dejar en el auditorio y decirles, si ustedes que nos escuchan tienen un tema en especial
que regularmente en nuestro entorno social culmina en un tribunal, piensa que antes de llegar ahí, tú puedes ser transformador desde esa realidad, ¿no? Exactamente. Qué bonita forma de definirlo y qué clara, ¿no? Si nuestros amigos que nos están viendo en Facebook tienen alguna duda, por favor pueden ahí plasmarlo en los comentarios. Y les platico que nuestro tema del día de hoy es la paz inmobiliaria. La paz inmobiliaria, lo platicábamos, ¿no? Oye, ¿qué título tan interesante que engancha la paz inmobiliario? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Tomás? Por ejemplo, aprovechando que es radio, yo cuando escuchaba y sintonizaba la radio, ya en estas nuevas modalidades actualmente donde tenemos, no solamente tenemos video, tenemos voz, tenemos... Exacto. Yo me imaginaba en la radio los sones, ¿no? El son, eso que escuchas que te hace mover, que te da esa esencia, te hace sonreír, claro, te hace bailar. Imaginemos, yo cuando hablaba de este tema de la paz inmobiliaria o pensaba en estos títulos, yo pensaba en el son de paz, ¿no? Cuando alguien dice, yo vengo en son de paz, todo lo que implica o lo que transmite hacia el otro, decir, vengo porque a veces ya estoy cansado de lo que está pasando, vengo porque tú piensas que yo soy una amenaza para ti, no, te estoy diciendo que ya fue suficiente. Entonces el tema de paz inmobiliaria nace de la continua violencia que existe también en el sector inmobiliario. Exacto. Actualmente hemos visto fraudes inmobiliarios, hemos visto personas que abusan del ser humano, también desde la óptica del el que es dueño de algo y el que tiene que rentar. Entonces, es esto, ¿no? La paz inmobiliaria es llevar una manera diferente de vivir en nuestro entorno. Además, mi amigo Joseph Roddick, que seguramente, y espero que algún día vea también este capítulo o este episodio en Saludos Valora Radio. a Joseph, si lo llegan a ver, recuerda que se queda grabado, entonces, Sí, por sí, supuesto. sí. Entonces, él que está en el mundo inmobiliario muy activo y es un referente de inmobiliarios en Jalisco, entiende, ¿no? Que en cada operación que trasciende en nuestro entorno en Jalisco hay una posibilidad de tener un conflicto, ¿no? O por un malentendido, o por también esa parte de sentirse muy impulsivo, de querer hacer un patrimonio propio. Ya me decías que muchos nos escuchan de tu auditorio, nos escuchan en los Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Yo tengo una visión, me gustaría decir tengo un sueño, pero esa frase es muy profunda, pero yo tengo una visión en la que también nuestros paisanos que van a Estados Unidos a cumplir ciertas metas, cuando regresan y voltean a ver a México, muchos se duelen de que uno de sus principales objetivos es adquirir algo en México, ¿no? Hacer un patrimonio en México y después regresar. Y entonces, el tema de paz inmobiliaria también tiene que ver con eso. Exacto. Que cuando regresen o cuando conecten con algo en México, sientan que pueden prevenir un conflicto a futuro, ¿no? Okay. Esa es una de las partes que me motivaba a llamarle a este momento la paz inmobiliaria y trascender en muchos aspectos. Y te voy a platicar un poco qué elementos observo el día de hoy en los cuales debemos de tocar nosotros como prestadores de servicios de métodos alternos. Muy importante. Nosotros tenemos que tocar al asesor inmobiliario, ¿no? Profundizar en él de que lo que está haciendo no es solamente una operación, es un proyecto de vida, lo que trasciende o que lo que pasa entre sus manos, y por lo tanto debe de siempre estar cargado de valores positivos, de los tantos valores positivos que Valora Radio entiendo que promueve. Claro. 2, tenemos a los personajes, a los seres humanos que están detrás de un sueño y detrás de vivir en una mejor zona, o de cambiar para acercarse a las escuelas de sus hijos. Lograr una meta. Lograr una meta, claro, ¿no? Una meta que a veces es de toda su vida. Exacto, de comprar una casa o de tener ese patrimonio que tanto anhelan durante tanto tiempo, ¿no? Claro. Y ahí es donde decimos, ojo, entonces, para pacificar el medio inmobiliario necesitamos también pensar en quiénes están participando detrás del agente inmobiliario. Pero no solamente eso, también, igual ahorita me gustaría ir tocando algunos puntos prácticos que algunos de los del auditorio pueden identificarse y decir, a mí me ha pasado. Claro. En los que he participado también como mediador y en el sector inmobiliario, pero también tenemos a desarrolladores, ¿no? Personajes que se dedican al desarrollo inmobiliario
y que detrás de muchos de ellos también hay un noble sentido de construir algo para que la gente viva mejor. Pero bueno, esa también podría ser una utopía, que todos son así. Ujú. También hay quienes desarrollan pensando en aminorar costos para aumentar utilidades. Exacto. Calidades las bajan, ¿no? Para... Sí, son estas a lo mejor un poco de malas prácticas o... Claro, malas prácticas. Y al fin y al cabo vemos entonces ya este universo, ¿no? En el cual yo pensaba, cuando hacíamos este tema y contigo, que me decías, y que es importante resaltar de los mediadores en el sector inmobiliario, ¿no? O sea, primeramente, reconocer que detrás de cada uno de los participantes, de los personajes de esta novela llamada Inmobiliario, hay muchas vidas, hay muchas ideas, muchas formas de pensar, muchas diferentes formas de entender el mundo. Y en ese sentido también nosotros tenemos que adaptarnos. Y te voy a ir citando un poco las formas en las que cuando participamos como mediadores transformamos la vida de alguien, ¿no? Porque justo, Tomás, perdón que te interrumpa, Sí. lo habíamos platicado en otros capítulos de cómo evitar como prestadores de servicio, como centros privados, el simplemente llegar a un convenio, ¿no? Solamente voy a prevenir conflictos, solamente lo voy a solucionar, lo que me importa es que se firme el convenio. Sin embargo, también lo veíamos en temas familiares, en círculos de paz. Sin embargo, ahora, en tema inmobiliario, me encanta la manera en la que lo ves, cómo es trascendental. No nada más estamos rentando una casa, no nada más estamos haciendo una compraventa, ¿no? Hay algo más allá, hay una familia de por medio que está logrando un sueño. Y tenemos nosotros como prestadores darle ese cambio de chip a nuestra mente para también poder poner ese granito de arena. Y ahí cuando dices ese granito de arena, yo a veces también lo veo como un semillero, ¿no? No sabemos, las personas que pasan por nuestros centros de justicia alternativa, no sabemos si ese día la están pasando mal, si la están pasando bien, o qué hay detrás de ellos. Pero cuando sembramos una semilla de cosas buenas, o sea, yo lo veo así, en nuestro centro privado y también en la barra mexicana, cada vez que hacemos algo, y bueno, y te voy a citar un ejemplo muy claro. Me tocó participar en un foro que organizó el Senado para la nueva ley, la ley general de mecanismos alternativos en Aguascalientes. Era un foro enorme, ¿no? Muchas personalidades y nos tocó participar. Y al final, uno de mis deseos genuinos era mover por lo menos algo en la vida de alguien, de una persona, más allá de que era un foro inmenso. Y cuando al final se acerca un estudiante, porque fue a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se acerca un estudiante y me dice, Tomás, ahora sé por qué vine. Ahora sé que era importante este momento de estar aquí. Wow. Me has transmitido que mi deseo de generar o pacificar en mi entorno sí se puede desde lo que estoy estudiando, que es el derecho. Entonces, ese tipo de sensaciones donde siembras una semilla, o sea, una semilla entre cientos de personas, Sí. a mí me hace sentir regularmente que algo hice bien. Y que tú trascendiste en esa persona, Sí, ya claro. quedaste ahí y esa semillita va a crecer. Claro, Wow. y entonces, imagínate esto cada vez que, por ejemplo, orgullosamente te puedo decir que para mí al ser algo importante, la cultura de paz me ha hecho también generar un movimiento expansivo, también como corporativos, de tener un centro en Puerto Vallarta y otro aquí, ¿no? Y decir, alguien me preguntaría, oye, ¿y por qué quieres un centro de justicia alternativa, un centro, yo les llamo a veces también centros de paz, ¿no? Para desvincularnos un poco del tema jurídico y del tema riguroso. Abogados, cuadrados, sí, claro. Somos cada vez más flexibles y yo pienso es que quiero trascender, ¿no? Quiero trascender a través de la vida de los demás. Y cada vez que vienen agentes inmobiliarios a nuestros centros de justicia alternativa, yo les digo, porque ojo, también los que nos están viendo en el auditorio, explicarles un poco en el mundo actual inmobiliario que tiene que ver con la justicia alternativa. ¿Cómo se está moviendo hoy en día, no? Porque déjenme también comentarles a nuestros queridos amigos de Valora Radio que está muy en boga y está saliendo mucho los convenios preventivos de arrendamiento, ¿no? La mayoría de las inmobiliarias, y no es que todas, y me encanta también esto que se está utilizando más y que los arrendadores y arrendatarios crean ya en la justicia alternativa, pero está
de una manera Sí. impresionante. Es efervescente. Efervescente es la palabra, exactamente. Sí, de hecho, ¿Por qué? siento que han entendido que algo está haciendo bien, por ejemplo, nuestro Instituto de Justicia Alternativa, Ujú. con Guillermo Cepeda. Algo está haciendo bien el sector privado con los centros privados. Tú has tenido ya la oportunidad de tener en entrevista aquí a Dora Así Navarro, es, sí, ¿no? sí. Entonces, algo se está haciendo bien. Y es aún más efervescente porque lo que se está buscando en temas inmobiliarios preventivos, Ujú. alguien me decía alguna vez, oye, pero es que me parece que es papelería esto, ¿no? Ujú. Yo le decía, no, porque el instituto, a través de la asociación de jueces, a través de los mediadores en Jalisco, nos estamos preocupando por ambas partes, para que la relación, cuando inicie, estos contratos preventivos de los que habla Sofi, son eso, es prevenir un conflicto, pero también que nuestros contratos Ujú. no tiendan a generar conflictos. Exacto. Y un ejemplo, las tasas de interés, ¿no? Ujú. Nos quejamos mucho de los bancos, quienes usamos tarjetas de crédito o créditos bancarios, son altísimas las tasas, pero cuando nos toca rentar nuestra propiedad, no, sí, ponle el 10%, ¿no? Ahí sí, Ahí sí. Y entonces, desde ahí, el instituto, los centros privados, los mediadores, estamos haciendo algo, Ujú. haciendo que el entorno inmobiliario empiece de una manera más justa, más equilibrada. Crear conciencia también. Crear conciencia, porque lo que les estamos diciendo es, y creo que aquí nos ayudó mucho la época de encierro, Ujú. donde los tribunales cerraron y entonces voltearon mucho a la justicia alternativa. Ujú. Y nos dijeron en temas inmobiliarios, oye, me parece que voy a tardar miles de años en resolver mi problema con mi propiedad. ¿Por qué no nos acercamos? ¿Por qué no nos sentamos todos en la misma mesa para ver qué se puede hacer? Wow. Y entonces el tema de contratos preventivos empezó a tener más efervescencia desde ahí, porque la gente entendió que era un trato cada vez más justo entre las partes. Ujú. A veces se enojan, ¿eh? A veces sí hay enojos y sentimientos de, ay, pero ¿cómo yo voy a bajar las tasas de interés? Porque el instituto nos dice que debe de ser. Yo les digo, está bien, estamos pensando para que cuando esto sea un conflicto, hayamos sembrado una semilla de que va a ser un trato justo entre ambas partes. Entonces la parte preventiva, por eso el entorno, un poco volviendo a tu pregunta, Sofía, es efervescente porque es justo, Ujú. porque se están sintiendo cómodos, porque además hay mucha participación muy activa también técnica, ¿no? No solamente basta creer en la paz, también hay que estar preparados. Claro. Por ejemplo, cuando hablas de temas inmobiliarios, tenemos desarrolladoras, tenemos temas de vicios ocultos, de preventas, de arrendamientos comerciales, casa habitación. Hay que estar preparados para eso. Ujú. Sí, son varias figuras las que contempla el tema inmobiliario, que no es nada más voy a rentar una casa y listo, ¿no? Claro. Y hay que estudiar tanto las personas que se dedican a los inmobiliarios, los que los promocionan, los rentan, los compran, nosotros como prestadores y como abogados que elaboramos estos contratos y estos convenios preventivos. Y a mí me han dicho mucho, fíjate Tomás, oye Sofi, pero a ver, tu convenio preventivo sí me va a ayudar mucho por si hay algún conflicto, para en caso de que el inquilino no se quiera salir de la casa, ¿no? ¿Cómo lo voy a sacar? Pero ¿qué pasa si yo compro o hago este tema de una póliza jurídica? Uh-huh. Que también ahí me dicen, ¿es competencia, no es competencia? Por ejemplo, el tema de pensar en el conflicto a futuro, yo diría hay que dedicarle menos recursos al conflicto en sí y más a las soluciones, ¿no? Exacto. Porque ha habido muchas figuras que se han intentado publicitar, ¿no? También entiendo que como modelos de negocio y la cultura de paz, pues cada quien piensa de maneras diferentes. ¿Cómo va a llegar a las personas que él quiere llegar? El mediador, la mediadora. El tema es que debemos de transmitirles que hay quienes, por ejemplo, hay equipos fuertes de litigio, ¿no? Uh-huh. Me gusta el director del Centro de Conciliación, bueno, ahora ya magistrado Enrique Flores, me decía, o hablaba de la industria del litigio, ¿no? Uh-huh. Hablando de el modelo de negocio detrás del pleito. Claro. Y entonces regularmente cuando vemos a la industria del litigio, decimos, se piensa mucho en aprender formas o herramientas para atacar y contraatacar. Uh-huh.
Y entonces hay quienes generan este modelo de negocio, decir, oye, yo te genero una póliza jurídica para que tus juicios estén aquí cubiertos. Exacto. Yo les digo, no, por eso ha sido efervescente la justicia alternativa, porque lo que estamos vendiendo no es una póliza para que no pase nada. Es sembramos una semilla de que el trato es justo entre los dos porque revisamos, ¿no? Que no exista un abuso en las cláusulas, que no existan penalidades excesivas. Después les decimos, si tienen un problema, pueden regresar con nosotros. Exacto. Y ustedes ser parte de la solución. Por eso creo que el tema de las pólizas, de qué va a pasar cuando tengamos un conflicto con nuestro inmueble, tenemos que dedicar más energías en la prevención. En la prevención. Yo siempre les he dicho a mis amigos de Valora Radio, hay que apostar a la cultura de la prevención. Es muy rara la vez que vamos al dentista antes de que nos duele la muela, ¿no? Sí. Vamos ya que estamos con el dolor. Sin embargo, si empezamos a hacer este cambio de mente y apostarle a esta cultura de prevenir, y aplica para todo, algún problema de pareja, algún tema de salud, temas inmobiliarios, yo creo que podemos ir cambiando un poco o bastante nuestro entorno. Claro, y aquí te voy a empezar a citar algunos casos prácticos donde yo he visto que hemos transformado vidas. Me encanta. ¿Va? No solamente son temas de arrendamiento. Te voy a platicar de los casos más escabrosos, ¿no? El caso más escabroso que puede imaginarse un prestador de cualquier servicio es que no le paguen, ¿no? Exacto. Que tú hayas hecho tu parte, que si eres dentista, que atendiste a tu paciente, si eres lo que sea, y que al final no te paguen, como un resentimiento, decir, ay, creo que hice lo que me tocaba, pero sentirse robado, ¿no? Y tuve una experiencia reciente de cómo se transforman vidas a pesar de que las cosas sean malas en temas de justicia alternativa, donde participé mediando, concluimos con un convenio, pero al final una de las partes que le tocaba en el acuerdo entre ellos pagar los honorarios, ¿no?, del mediador, dijo, yo no voy a pagar nada. Y entonces yo dije, vaya, ¿no?, qué interesante. También esto pasa en la cultura de paz, ¿no? Claro, no estamos exentos del conflicto. No, pues somos parte de la sociedad, por supuesto. Pero entonces pensé, porque al fin y al cabo me decían, y no voy a firmar aquí. Le dije, está bien, no pasa nada. Son cientos de mediadores que hacen lo mismo que yo y que creen en esto. Solamente prométanme algo, que van a firmar un convenio, ¿no? Y ya al siguiente día me enteré que lo que se había llegado en esa mesa se había firmado en otro lado. Y entonces yo les decía, mira, qué padre que haciendo esto que nos gusta, aun cuando te roben se lleven algo bueno. Entonces, ahí sabes que tocaste una vida y que también a nosotros como mediadores, tenemos que estar en constante transformación, claro, ¿no? Claro. Esa es una de las historias así más escabrosas en cuanto a lo que nos puede pasar desde este lado, ¿no? De que el auditorio también entienda que también no por pensar que somos pacificadores no vivimos conflictos, ¿no? Exactamente. Exacto. En una entrevista que me tocó participar como entrevistador a Pedro Payares, un maestro de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, él me decía, es que yo le decía, ¿qué necesitamos para una sociedad más pacífica? Y él me decía, aunque se escuche un poco tal vez muy religioso, necesitamos más gente que sepa vivir la esencia de que el mártir está dispuesto a que resienta la violencia en sí mismo, pero que ya no siga avanzando, ¿no? Y entonces, que llegue hasta aquí. Y a veces nos pasa como esta experiencia, yo decía, y le platicaba entonces a Pedro, decía, sí, Pedro, es que eso es, ¿no? Eso es. Y después trayendo a otro evento, te voy llevando así más o menos de la historia de los mediadores en el tema inmobiliario. Y después viene nuestra experiencia como individuos, por ejemplo, cada vez es más común que vivamos en condominios, ¿no? En edificios, con vecinos. Sí, el crecimiento vertical está de una manera impresionante. Claro. Hay un libro que se llama Los peores vecinos del mundo, de Von Lara. Y entonces yo rescataba muchas ideas donde decía que nosotros somos los peores vecinos a veces, ¿no? Wow. Y cuando mediamos en temas vecinales, es muy trascendente porque estás hablando de la vida donde el día a día, del amanecer al anochecer, pasa la gente, su vida. Y en una ocasión, en una cuestión de mediación vecinal, y les voy a platicar experiencias propias, ¿no? Yo le llamaba el conflicto de la caja de pizza. Un conflicto
que desató un super conflicto en un edificio donde alguien vio una caja de pizza tirada y pudiendo decir, aquí se acaba el conflicto y recogerla y tirarla, Claro. usó un chat y entonces dijo, oigan, Foto. hay una pizza, ¿no? Hay una pizza y nadie la recogió. Ahí les encargo. Y la pizza quedó ahí. Ujú. El problema siguió escalando hasta que todos empezaron a darse cuenta que cada uno era el peor vecino de otro, ¿no? Ujú. Oye, pero tú es que te estacionas mal. Oye, tú nunca cierras la puerta. Oye. Entonces entiendes que la mediación vecinal, en la paz inmobiliaria vecinal, trasciende mucho el cómo participamos en el conflicto. Ujú. Ujú. Y cuando entendemos eso, de cómo estamos participando del conflicto, entendemos que podemos ser parte de la solución. Exacto. Porque así es más sencillo, ¿eh? Ujú. Sofía, o sea, al auditorio es fácil, cuando no eres abogado, decirle, tú puedes ser parte de tu solución, etcétera, pero cuando no les transmitimos a todos cómo es que participan del conflicto, Ujú. cuál es el papel que tienen para que esto haya sido un problema, esta colisión de vecinos, Ajá. hasta entonces es cuando entiendes que tú también puedes ser parte de la solución. Claro, y también creo que es esta parte que utilizamos mucho como prestadores de conceder cosas, ¿no? Si me la paso apuntando a, tú hiciste esto, tú te estacionas mal, tú no recogiste la pizza, oye, pues la recojo yo y a lo mejor por privado, oye amigo, estimado vecino, recogí tu pizza, hay que tener a lo mejor un poco de cuidado, pero ya está, listo, ¿no? Sí. Me adelanto, conceder, vuelvo a lo mismo, sé que he sido muy reiterativa, pero este cambio de mentalidad. Claro. ¿No? Es ceder un poco Ujú. para que las cosas puedan seguir avanzando, ¿no? Exacto. Ojo, y se llama ceder porque vas a compartir la energía del conflicto con el otro Ujú. para que los dos puedan seguir caminando juntos, ¿no? Y concedemos cosas los dos. Claro, porque de otra forma, y esta reflexión de ir por ejemplo, a tribunales, en una reciente experiencia esto de caminar juntos lo traigo a colación porque en una mediación sobre una desocupación de una nave industrial, Ujú. tuve la oportunidad de participar como mediador, de que llegaran a un convenio y al final de ir juntos caminando por la calle, ¿no? El propietario y el inquilino íbamos caminando por la calle porque pues, teníamos que sacar unas copias, ¿no? Sí. Y entonces me decían, qué extraño se siente ir caminando con quien te estabas peleando sobre la calle, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y les dije, es que aquí en este momento algo se transformó. Claro. Porque obviamente este convenio, les decía, van a necesitar más procesos para cumplirse. Ujú. Y necesitamos seguir caminando juntos porque no se trata de firmamos un convenio y si mañana algo sucede, porque pueden suceder cosas y no puedes cumplirlo, necesitaremos volver a caminar juntos para entender que este problema es de los dos, ¿no? Ujú. Entonces, Wow. es bien interesante Ujú. cuando encuentras o pacificas inmobiliariamente a dos personas que las dos tienen sus justas razones para sentirse mal, ¿no? Alguien que no recibió algo a cambio de su inmueble que lo puso en renta Ujú. y que para él el dinero significa o una operación o su manera de vivir ya. Ujú. Y para el otro que es, bueno, para él es su forma de trabajar porque es donde tenía su negocio, de lo que perdió, ¿no? Ujú. Cuando logras conectar a ambos mundos, sabes que algo hiciste bien. Exacto, porque muchos a lo mejor, como platicábamos la semana pasada en tema de mediación familiar, ¿no? Que ubicamos luego el tema del divorcio o el tema del problema con el cónyuge o los alimentos, pero como también en inmobiliario, el tema de los arrendamientos y las compraventas de, oye, no me quiere pagar la casa que le vendí o no me quiere entregar la casa que ya le pagué, ¿no? Entonces, estos temas, ¿cómo te ha tocado a ti, que no es en un convenio preventivo, solucionarlo? ¿Algún ejemplo o algún caso que nos por puedas ejemplo, platicar? Participé en una mediación en la que también, por ejemplo, en boga en temas inmobiliarios está quienes compran juicios, ¿no? O sea, y entonces dicen, oye, pues yo no puedo ahorita comprar una casa, pero me dicen que ese inmueble está en un juicio y que pues puedo comprar el juicio. Y entonces me tocó participar porque una de las partes se sentía que lleva muchos años su proceso, ¿no? Okay. Y entonces se sentía hasta cierto punto defraudada, ¿no? Emocional y jurídicamente. Y bastó, bien interesante porque bastó ni siquiera llegar a un convenio, bastó volver a encontrar ambas partes en una mesa y que una de las partes dijera, es que entiendo que lo que me está haciendo sentir así es que no me contestas el teléfono.
La comunicación, no había. Claro, no había, decía, Wow. oye, ¿cómo crees? ¿A poco eso? No, perdón, no, en este momento es que mira mi teléfono, pasó esto y esto, pero aquí está. Entonces yo les dije, viéndolo como mediador, ¿no? Porque tal vez si fueras pensándolo como abogado, no, dirías, no, pues aquí se tiene que compensar y tú tienes que... Y entonces yo les dije, ¿y para ustedes qué es algo justo de esta mesa de salir? No, nada más con que me contestes cada semana, ¿no? Ah, entonces el tiempo que llevaban no era lo que te hace sentir mal, ¿no? O que si no avanzaba lo que compraste. La incertidumbre. Era la incertidumbre. Y dicen que no hay más daño que pueda hacer. Las guerras se hacen no por ser violentos, sino por ser desconfiados, ¿no? Las guerras armamentistas es eso. Oye, el otro está creciendo, desconfío que pueda hacerme algo y quiero crecer yo. Y eso era, ¿no? Esto es la desconfianza, la falta de comunicación. Y al final no se firmó un convenio porque decían, no... Fue yo nomás un quiero, acuerdo. pero fue un acuerdo, ¿no? Fue un acuerdo, se sentaron a platicar, se entendieron mutuamente, se construyó este canal de comunicación que tanto hemos hablado. Claro. Y se solucionó ese tema. Fíjense lo importante que es, amigos, estas mesas de mediación para poder entendernos, comprendernos y escucharnos con atención, ¿no? Sí, y creo que la escucha activa es una de las técnicas, ¿no? que aprendemos nosotros. Activa, exacto. Y la escucha activa es ese sentir de que mientras tú estés hablando, realmente esté concentrado en ti, ¿no? Que no esté pensando en qué te voy a responder. Exacto. De estar profundamente concentrado en la persona, y es una manera también de entender y de respetar a nuestro prójimo. Es decir, creo que vale lo suficiente para escuchar cada milésima de palabra que me estás transmitiendo. Porque además se siente, ¿no? Cuando estás con alguien. Por supuesto. Entonces, cuando estamos en mesas de mediación y alguien no escucha o alguien está en su celular y por ejemplo, hasta el tema de celulares es un tema que genera desconfianza actualmente. Claro, por supuesto. Porque entonces alguien lo pone, y así hemos tenido sesiones de mediación donde alguien lo pone, pero como un hábito, ¿no? Sí, ya ves sí, que sí. llegamos a los restaurantes y ¡pum! No sé dónde estaba este celular, pero ahí lo pongo. Y entonces, a veces es el tema de desconfianza, decir, oye, es que siento que me estás grabando, y de transmitirlo, ¿no? Y decir, oye, siento que alguien me estás grabando y no me gustaría. Ah, no pasa nada, ¿no? Lo guardamos, ¿no? Claro. Pero es comunicación. Es comunicación. Y aprender, y ese es nuestro papel. Nuestro papel es cómo volver a conectar esos cables, así como aquí estamos en este sitio, y saber que tiene que llegar al lugar perfecto para que el sonido llegue. Exacto. Entonces, por eso el tema de paz y movilidad me apasiona más sentir muy bien, porque he visto transformarse vidas, ¿no? He visto transformarse, por ejemplo, te voy a llevar a otro escenario. Ahora hay muchos desarrollos, hay muchas preventas, hay... Muchísimas, claro. Y como se construye tan rápido, es muy común que exista, pues también problemas le llamamos otros vicios ocultos, a los que no son abogados. Es todo aquello que no veo, pero me trae un problema a mi vivienda, ¿no? Después sale, ¿no? Que a lo mejor la gotera o... Sí, no lo vemos, pero ahí está. Sí, son esas cosas de muy de Santo Tomás, dirían, ver para creer, ¿no? Exacto. Pero entonces, cuando llegas a ver desarrollos que tienen problemas con los nuevos propietarios, ¿no? El impacto que tiene alguien que se siente realizado al comprar su primer inmueble, esa felicidad que le da, ese gozo, esa claro. calidez de firmar algo y decir, esto al fin es mío, y que vea que empieza a deteriorarse, ¿no? Antes del tiempo que él preveía. Y entonces nuestra participación en temas como mediadores en pacificando el sector inmobiliario es decirles que pueden volver a conectar. Y entonces hemos tenido mediaciones en las que el problema son vicios ocultos, ¿no? Pero escuchas al desarrollador, ¿no? Y te dice, no, mira, pues es que usamos materiales del que te dije, pero entonces entiende en algún momento y descubre que sí hay una falla, ¿no? Y antes de ocultarla más, le dice, no, sí es cierto, ¿no? Nada más en este momento no puedo resolver todo el edificio, ¿no? Denme oportunidad de ir etapa tras etapa. Claro. Y entonces ellos van construyendo sus acuerdos, van construyendo cálidamente hacia dónde van, de qué color lo quieren ahora, si les ponen otra taza de baño que porque esa estaba chica, y empiezan a construir, y ahí es donde más trabajo tenemos como mediadores, porque son
acuerdos escalonados, que a veces ni siquiera nosotros lo podemos advertir, ¿no? Porque son temas de vicios ocultos. Me decía un desarrollador, oye, pero le podemos poner aquí en el convenio que ya no hay vicios ocultos. O sea, no, pues no. Pues no, porque... Tú dime si no va a haber vicios ocultos, ¿no? La ley nos especifica un plazo. Un plazo. Claro. Y ahí es donde entonces también nosotros trabajamos para hacer una comunidad más justa, ¿no? Porque tal vez algún abogado que gustara de sacar ventaja y de tender hacia un lado o al otro, sería de, sí hay que ponerle, ¿no? Nosotros es un papel importante, cómo creamos ambientes más justos y más equitativos. Así es. Y les decimos, oye, yo podría ponerlo, pero no es justo. Ni siquiera en la ley me lo permitirá, pero... Y entonces... Porque como mediadores tenemos que ser imparciales y neutrales completamente. Y a lo mejor al hacer eso sí le estoy concediendo, la balanza se está desbalanceando. Es muy importante. Cuidamos eso, por supuesto. Por supuesto. De hecho, cuando haya alguno de los participantes que nos dice, oye, yo siento que... También es padre escucharlo, ¿no? Yo siento que no está siendo tan equitativo. Y hacer una pausa, ¿no? Y hacer una pausa y decir, oye, platícame, ¿por qué crees que no? Y en alguna ocasión me decía, es que yo cuando llegué, yo sentí que ya estaban atendiendo a la parte complementaria en este conflicto, ¿no? ¿Y por qué, no? Acostumbrados a que el sistema judicial o de tribunales es, si ves a tu contraparte adentro con una autoridad, dices, ¿por ya qué, valió, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está adentro y yo estoy afuera? Y entonces le transmitía, no, mira, pues es que tú llegaste un poco más tarde y teníamos las sesiones y tenía que pasar a la sala ya para no estar aquí. Ah, ok, está bien. Claro, wow. Fíjate, Tomás, nos están aquí escribiendo por Facebook. Le mandamos muchos saludos a Roger, a Saludos. Leti Soto, a Emma Luz, que nos está viendo, y nos preguntan que ¿cuánto hay que invertir aproximadamente en una mediación? ¿Cuánto hay que...? Fíjate, hay dos tipos de inversiones importantes. Inversiones de tiempo y de dinero, ¿no? Claro. Y bueno, y una tercera que decimos que es una inversión emocional también. Estar dispuesto a conectar con tus emociones. Porque que eso para mí es la más importante, ¿eh? La verdad. O sea, no, porque es muy fácil ahí, mejor guardarlo ahí 6 meses y decir, no, ahorita no quiero ver esto, y en 6 meses ya creció el monstruo. Pero ahí está, y dices, ay, creo que son esos 3 costos, el emocional, el económico y el tiempo. Hay que estar dispuestos yo les digo, en tema de tiempo, ¿cuánto tiempo va a llevar las mediaciones? Yo les digo, no sé, pero recuerda que tu acuerdo puede ser o se puede llegar en la última mediación. La última mediación puede ser hoy, puede ser mañana. Tienes que estar dispuesto a construir, ¿no? En tema económico, entendemos, y aquí voy a hacer publicidad para nuestro Instituto de Justicia Alternativa del Estado. Claro. Tienen mucha participación gratuita, ¿no? Ellos son un ente público y las mediaciones son gratuitas. Entonces, quien también tenga un tema, ¿no? Obviamente de decir, oye, no puedo dedicarle en este momento recursos a resolver un conflicto, puede acudir, y son extraordinarios mediadores. El claustro que tiene de participantes en mediación y en conciliación son extraordinarios, y puede hacer uso de ese espacio. Claro. Pero también está el sector privado, nosotros como mediadores privados. Así es. Y aquí es como, yo les digo, esto es como, pues también como el mercado lo indique, ¿no? Tendrás que analizar, yo les digo, tendrás que analizar las credenciales que tiene tu prestador de servicio, claro, el espacio que vas a utilizar, porque al fin y al cabo todo se representa en un costo, ¿no? Para alguien, ¿no? Y entonces... Varía mucho, Varía ¿no? mucho, Varía mucho, pero en el tema, por ejemplo, el tema preventivo es cada vez más común, y el sector privado ha tratado de entender cómo debería funcionar la inversión económica en la parte preventiva. Claro. Yo soy un fiel pensante que la parte preventiva, esto es, nuestro trabajo como mediadores es regalarnos, o sea, compartir con las partes que llegan a nuestros centros, de sembrar una semilla, ¿no? Esto es, yo estoy absorbiendo una parte porque quiero que esto trascienda, ¿no? Exacto. Y ustedes van a absorber otra. Por lo menos en nuestro centro de justicia alternativa así lo pensamos, ¿no? Y a veces hay quienes dicen, no manches, es que
así como, digo, entiendo que decir barato o caro es muy subjetivo, Claro. depende de perspectiva, pero quien dice, oye, me parece que estás regalando los servicios, yo les digo, no, es que me estoy regalando a mí mismo. Estoy haciendo algo en lo que yo creo, ¿no? Y si puedo dejar algo en el prójimo, sobre la mesa, y me doy parte de eso, entiendo que económicamente, de hecho en uno de los programas aquí de Valora Radio estaba Finanzas con Fe, Ajá. y es un buen amigo Sí. egresado del ITESO, y me encanta porque cuando nos reunimos es eso, nos decía, apenas veía nuestros capítulos en un programa, creo que fue el de ayer, Sí. y decía, es que el dinero es importante, pero no es lo más importante. Exacto. ¿Va? Exactamente. Y entonces, en cuanto a la inversión de dinero, igual con gusto, al final les dejo mis datos y puedo supuesto. compartir, por lo menos en nuestra filosofía, Ujú. cuánto tendrán que invertir y en qué. Que también depende del conflicto, ¿no? No es lo mismo Claro. a lo mejor un convenio preventivo de arrendamiento de un divorcio donde están involucrados menores Claro. y el tema es dependiendo también la materia, el tiempo y el Y el conflicto. tiempo. Claro. El tiempo es importante porque el tiempo que le dedicamos como prestadores de servicio, como mediadores y conciliadores, eso también importa, ¿no? Y ahí es donde yo les transmito la misma pregunta. ¿Tú cuánto quieres invertir, no? En ti. De mi tiempo. Exacto. ¿Y cuánto quieres invertir de ti en esto? Porque también si quieres cada 15 días estar viendo cómo se hace en las sedes judiciales, en los tribunales, cada mes saber de tu asunto, pues no vas a avanzar muy rápido. Lo que sí es un hecho, considero, Tomás, tú me dirás, es que comparándolo con el sistema judicial, con irnos a un juicio en cualquiera de estas materias que hemos estado viendo, definitivamente la parte económica en justicia alternativa disminuye. Definitivamente, porque la trascendencia que tiene nuestra participación en justicia alternativa incide que tu acuerdo al que llegas y firmas con el otro, con el que tuviste este problema, sea como una sentencia de un juez. Y ojo, una sentencia de un juez, quienes han tenido la situación de participar de un juicio, no es solamente yo les llamo un itinerario, ¿no? Judicial es, te desgastas para hacer una demanda, te desgastas para hacer pruebas, te desgastas para esperar a ver si tuviste razón, Así es. te desgastas para saber si lo que reclamó la otra parte lo va a modificar, y luego te desgastas en una tercera etapa porque te dijeron que hay que volver a empezar. Así es. Entonces, el tema es, definitivamente, en eso sí, entre más participes tú como participante, como una parte del conflicto, que nosotros como mediadores decimos partes solicitantes y complementarias, porque ambos son parte del conflicto, entre más comprometido estés, más rápido vas a salir de ahí, ¿no? Así es. Porque ambas partes, recuerden que esto es voluntario 100%, ambas partes tienen la intención de solucionarlo. Entonces, esto es una herramienta maravillosa que tenemos. Sí, y deben de pensar dos veces antes, por ejemplo, antes de acudir a voy a hacer un primer comercial para nuestros colegas, los que son abogados, que están en la industria del litigio. Empiecen a pensar que deben también de poner en sus contratos con sus clientes, ¿qué pasaría si yo, ayudándome de herramientas de mediación o conciliación, esto es, acercando a profesionales en esto, como nosotros, se soluciona? Porque ya he tenido experiencias donde alguien me dice, oye, Tomás, colegas, te voy a mandar este asunto, pero es porque mi contrato dice que debo de agotar la mediación antes de ir a un juicio, pero no va a llegar a nada. Y entonces yo les digo, ojo, porque se van a sentar en mi mesa y se van a arreglar. Si tú no previste que se van a arreglar aquí, vas a tener un problema con tus clientes. Así es. ¿Va? Entonces, ¿cuánto queremos invertir? Fue un comercial para nuestros colegas, un comercial para la gente es solamente el 5% de asuntos que llegan a una sede judicial llegan a un acuerdo. Esto es, el 95% se esperan hasta que termine. Así es. Entonces también piénsenlo antes cuando digan, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a demandar o mejor agoto un mecanismo alternativo? Exactamente, me siento a dialogar, ¿no? Me siento a dialogar. Justo nuestro lema aquí es mediadores dialogando conflictos y es eso, ¿no? Oye, Tomás, para concluir, ¿qué tips les pudieras dar a nuestros amigos de Valora Radio en cuanto a paz inmobiliaria? Les podría
o consejos? Yo creo que lo que les puedo aconsejar es que utilicen esto que hablamos que es efervescente, ¿sí? De empezar a pensar en convenios en justicia alternativa que permiten prevenir un conflicto. Eso podría ser uno. Dos, si es que ya tienen un conflicto, antes de acudir a tribunales, entiendan que esto existe y está funcionando. Está funcionando el participar de las soluciones y acudir a centros de mediación. Para que entonces tengan las dos puertas importantes. Tú ya hiciste todo para que no sucediera el conflicto, pero si se da, ya sabes que hay otra etapa. Exacto. Esa creo que sería mi mensaje. Y más allá de la cuestión de marketing, les diría que entiendan que cada vez que se firma un convenio hay una semilla de que estamos haciendo algo bien como sociedad, ¿no? Y que ustedes piensen si quieren ser parte de esto o no, también. Así es. Pues les recuerdo, amigos, nuestro amigo Tomás Regalado Núñez es el director del Centro Privado 64, correcto, aquí en Jalisco, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren acudir, pues ya saben en dónde buscarlo. Aquí abajo les vamos a dejar sus datos de contacto por lo que necesiten. Les agradezco muchísimo. Tomás, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Fue una plática increíble y si quieren saber de otros temas que les gustaría escuchar,